De repente me encontré a mí mismo, mirándome desde las alturas. No había dolor, no había pesar, solo paz. Una paz tan profunda que desde aquel instante y hasta hoy jamás he podido reproducir. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Archivos de Madorey. Y lo primero que queremos decir es gracias. Gracias por la acogida que tuvo nuestro primer programa dedicado a la Ouija y del que hemos recibido muchos mails contándonos opiniones, datos, casos personales y estamos muy agradecidos por ello. Me acompañan hoy, igual que en el anterior programa, Fernando García. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña Concepción Arrayá. Buenas noches. Buenas noches. Y Sonia Oliveira. Buenas noches. Como habéis podido deducir de este pequeño relato que he hecho al principio, hoy vamos a hablar sobre la vida después de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Muchos se habrán visto representados en esas palabras que hemos contado al principio, porque esas experiencias son mucho más comunes de lo que creemos. La visión del túnel con luz al final de la luz, la aparición de ángeles o familiares que nos esperan, ¿son reales o fruto de una intensa actividad cerebral? Y ya abro un poco el debate y la conversación abierta para que todos podamos opinar sobre ello. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? Es un tema muy complejo, porque según la medicina, cuando se incide sobre el lóbulo frontal o el temporal, parece ser que se producen este tipo de alucinaciones. Es algo característico y la ciencia intenta explicarlo de esa manera. Sí es verdad que hay experiencias que el sujeto, cuando ha estado en ese estado de casi muerte, se ha visto fuera del cuerpo, incluso ha dado detalles de motas de polvo o señales que había encima de la lámpara. Y desde luego eso no es una alucinación, porque posteriormente se ha podido comprobar que eso efectivamente estaba allí, lo cual indica que esa persona, de alguna manera, por lo menos su mente o su visión, estaba enfocada desde el techo, tal y como esa persona se veía. ¿Y vosotras? Bueno, en el caso de que fuera una alucinación, digo yo que habría la posibilidad de que fuesen alucinaciones tan diferentes como personas diferentes hay que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Se plantea la duda de que sea una alucinación porque todas las personas que han tenido, muchas de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues narran la visión del túnel, como has comentado muchas veces, al final, con la luz o la presencia de algún ser cercano, un familiar desaparecido que les reclama al final del túnel, o esa sensación, esa experiencia de paz. Y muchas personas de las que narran esa experiencia pues no tienen nada que ver unas con otras, no han concordado de contar esta experiencia en sí, o sea que de ser una alucinación colectiva que bueno, que en este caso tiene poca explicación, ¿no? Científica. Sí, se supone que todos, es curioso porque todos, incluso personas que obviamente no se conocen de nada, o personas que no tienen ningún contacto porque incluso están alejadas tanto en el espacio como en el tiempo, tienen una visión común, ¿no? Todo el mundo ve o casi todo el mundo ve ese túnel, como hemos dicho, todo el mundo ve, o casi todo el mundo, a una persona querida, incluso un ángel o un espíritu o algo por el estilo que lo hace común a todas las visiones, pero en fin, es algo que vamos a tratar de discernir aquí. ¿Alguna otra opinión sobre el...? Bueno, yo pienso que hay muchos testimonios que coinciden, entonces es complicado, la verdad que es complicado que tú digas que es casualidad. Hay muchos testimonios que, como habéis dicho vosotros, ¿no? Que de otra parte de cada uno de un pico del país o de ciudades y coinciden en muchas cosas, entonces yo pienso que algo tiene que haber de realidad en todos esos testimonios, ¿no? Pienso yo.
Y en lo que se refiere en sí al tema del programa, a lo que es la vida después de la muerte, si hay algo más cuando nuestro cuerpo físico fallece, ¿vosotros pensáis que hay algo o que no hay nada? Yo creo que nuestra mente, o por los parámetros que nos medimos, como estamos todavía en esa física newtoniana todavía, pues nos deja todavía un margen muy desconocido para intentar dar explicación a muchas cosas que desconocemos. Lógicamente, algo tiene que existir. Después, a nivel cuántico ya se están realizando muchas experimentaciones que dan a entender que el tiempo es relativo y que cosas que nosotros estamos haciendo ahora pueden existir, independientemente de lo que nosotros entendemos por el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, muy posiblemente sea verdad que existe todo ese universo y todo ese mundo. En el tiempo que hemos estado nosotros investigando para el tema, curiosamente, tanto Conce como yo hemos coincidido en encontrar un artículo que mencioné en el anterior programa, en la presentación, lo que hicimos previo a este programa, en el que comentaba pues lo que acaba de comentar Fernando, el tema de la física cuántica, que acaba de demostrar, o al menos en teoría, que la muerte como tal no existe. Ese tema sí hemos coincidido los dos y lo hemos estado hablando, ¿verdad? Sí, ha sido una teoría de la física cuántica que pretende demostrar que la muerte como tal no existe. Sí, la muerte física, pero bueno, como en el cristianismo también se mantiene la teoría de que el cuerpo es lo que realmente muere, que se corrompe, que se destruye, que acaba desapareciendo y que el espíritu, o digamos de otra manera, la energía del ser, la esencia del ser, no se destruye, pues digamos que en ese aspecto la muerte no existe, o al menos no la muerte total. Y como bien dijo la teoría de la materia de la OSE, realmente la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Uh-huh. O sea que en ese aspecto, desde tiempos muy, muy remotos, ya casi teníamos bien claro que podría haber realmente una muerte física, pero no una muerte espiritual. Realmente el ser humano no desaparece del todo. Uh-huh. Muchísimas de las investigaciones parapsicológicas que se suelen hacer, en psicofonías, en psicoimágenes, incluso en casas en las que quedan grabadas las imágenes de personas que no existen ya. Bueno, pues podría, digamos, que dejar entrever que la energía de la persona ha quedado ahí impregnada, pero que realmente la energía pasa a otra dimensión. Se cambia del cuerpo, pero sigue estando viva, se sigue moviendo. No hay una muerte total del ser, o al menos de la esencia del ser. En el artículo este de la física cuántica que hemos hablado, lo que yo he encontrado es la teoría del doctor en medicina Robert Lanza, que comenta que según sus estudios de la física cuántica hay varios universos. No solamente el universo que nosotros conocemos, sino la teoría del multiverso. Esa teoría viene a decir que en cada universo, en cada vida que nosotros estamos viviendo, cada decisión, cada momento, puede ocurrir de varias maneras distintas. Y en cada universo se da una de esas maneras. Podemos levantarnos a las 8 o a las 8 y 1 minuto. Entonces en un universo estaremos levantados a las 8 y en otro a las 8 y 1 minuto. Esa es la teoría del multiverso. Según esa teoría de la física cuántica y del multiverso, nuestro cuerpo, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo muere, pero nuestra energía, como estábamos hablando antes, ya que ni se crea ni se destruye, lo que hace es trasladarse a otro universo. O simplemente en el universo en el que nosotros morimos, en otro universo, no estaremos muertos, seguiremos viviendo. Esa es la teoría que hablábamos de la física cuántica. También hemos comentado, o ha comentado Conce, mejor dicho, que tenemos varias creencias, varias religiones en las que cada una pues se comenta en unas la teoría de la reencarnación, en otras la teoría de la muerte casi normal y corriente como nosotros vemos y que después no hay nada más, que son quizás las menos religiones, o la teoría de que viajamos a un nuevo universo en
estilo de un paraíso, un cielo, un infierno, el limbo, el purgatorio, lo que sea. Si hacemos así un repaso rápido de ese tipo de religiones y de las teorías que tienen cada uno, podemos hablar, por ejemplo, de cristianos nórdicos o griegos que tienen un universo de paraíso y de cielo y de infierno según nuestras acciones, o por ejemplo el budismo y el hinduismo que tienen su teoría de la reencarnación, ¿no? La vida que llevemos ahora es nuestra próxima vida, viviremos de una manera u otra según la teoría del karma. Pues sí, los hinduistas creen en la reencarnación después de la muerte, pues según los hinduistas el alma renace en este mundo, aunque no necesariamente en un cuerpo humano. El karma es el karma resultante de acciones pasadas el que determina el tipo de renacimiento. O sea, si tú en una vida anterior te has portado mal, has hecho daño, o incluso te has llevado una vida negativa, pues lo pagarías en la vida siguiente siendo una persona más sensitiva, más sensible en este aspecto, en la que te afectaría muchísimo más el tipo de entorno negativo al que estarías sometido. Y digamos que después tendrías que cumplir una misión en la Tierra para ir liberándote de ese karma. Tendrías que ir intentando darte cuenta de que tienes que evolucionar como persona para poder liberarte de esa energía negativa que llevas arrastrando. Aprender, digamos que cada vida que vas pasando, según los hinduistas, es un aprendizaje para llegar al primer estado. Sí, un crecimiento del alma para llegar a lo que ellos llaman el nirvana, ¿no? Sí, ese estado superior de conciencia que se supone que es el final del camino de nuestras almas. Sí. Ahora mismo recuerdo, así de memoria, que creo que fue Platón uno de los primeros que habló del concepto de dualismo, del concepto de que había cuerpo y alma. Que no era solamente el cuerpo lo que nos movía y tal, sino que teníamos un alma que iba pasando de un cuerpo a otro o de una vida a otra según fuera, con lo cual ya vemos que el tema de la reencarnación no es tan antiguo como pensamos. Incluso en el cristianismo, aunque se ve el tema del cielo y del infierno, algunos creen que el cristianismo sí cree en la reencarnación como tal. Tenemos la prueba, por ejemplo, en la Biblia, cuando hablan de que Jesucristo renació, o mejor dicho, se volvió a la vida una vez muerto. Y se dice que ese es una parte que el cristianismo moderno ha rechazado, pero que sigue, que es real, que forma parte del cristianismo, aunque vayamos al cielo o al infierno. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, están nombrando a Jesús de Nazaret. En ese caso no se trata de una reencarnación, más bien se trataría de una resurrección, Eso. que es distinto. Pero sí hay evidencia en la Biblia, Jesús mismo hacía alusión a que cuando estaban los apóstoles preguntando por Juan, le decían si en verdad él era Elías, a lo cual él de una forma muy descarada ya entendió que sí. Entonces parece ser que sí sería posible que existiera esa reencarnación. De todas formas, desde un punto de vista antropológico, eso ha estado siempre dentro de las creencias del ser humano, porque ya desde que el hombre era primitivo ya soñaba con familiares que habían fallecido, tenía esas presencias, esas apariciones, lo cual eso demostraba que existe algo que no es material, pero que convive con nosotros. Y de ahí pues surge todo eso. Después las religiones lo que han hecho muchas veces es separar, son muy extremistas en ese caso, y te presentan o un cielo o un infierno. Y sobre todo lo que han intentado es manipular y tratar de coger al pueblo, meterle miedo, de forma que si te portas bien, como ellos dicen, pues obtendrás ese paraíso, y si te portas mal y no haces lo que ellos te recomiendan, irás a un infierno que es totalmente catastrófico para el ser humano. Y bueno, haciendo un poquito de abogado del diablo, para poner un poquito la parte más escéptica en el programa, vamos a hablar de una frase que comenté yo en el programa anterior,
y que decía de eso de que el hombre es tan egocéntrico que necesita pensar que hay algo más allá de la vida y que realmente no hay nada. ¿Vosotros realmente pensáis que puede ser así o...? Yo realmente pienso que desde tiempos muy ancestros el ser humano siempre se ha negado a desaparecer del planeta, siempre se ha negado a aceptar la muerte. Eso está claro. Pero la muerte, todos somos conscientes, aunque no a diario, desgraciadamente, por suerte, porque si no, no podríamos vivir con ello en nuestra conciencia. La muerte es algo que está presente en nuestro día a día y es algo, lo único seguro que existe en esta vida por la que estamos pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano siempre ha tratado de buscar una respuesta más allá, porque no quiere aceptar, no quiere entender que su visita en este planeta o en este plano es efímera. Y quizás por eso también se han buscado muchas teorías que si existe la vida detrás de la muerte, aunque evidentemente no solo han sido teorías, sino que también hay ciertas evidencias que cada vez están dando más indicios de que algo existe detrás de la vida física. Yo siempre me refiero a la vida física, a la vida de nuestro vehículo material. Pero sí que es cierto que desde tiempos muy remotos el ser humano está hablando de vida después de la vida porque se niega a aceptar realmente el paso efímero sobre este planeta, seguro. ¿Tú, Sonia, cómo lo ves? Yo pienso que yo creo que la gente sigue estando tan con ese miedo que siempre está puesto la iglesia y cómo te portes, así tendrás. Yo creo que la gente por eso se niega a decir pues sí hay otra cosa después, porque también depende, como dice que depende, como tú te portes, como tú raciones, lo que tú hagas. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a eso, a lo desconocido. Entonces a lo mejor también se niega mucho a que pueda realmente existir. Y mi opinión, yo creo que esto es un paso más, ¿no? Tú terminas tu cuerpo, pero yo no creo que se quede aquí la cosa. Bueno, yo realmente también me gustaría aclarar que no en todas las culturas se reniega de la muerte. Hay muchas culturas en las que la aceptan como algo cotidiano e incluso conviven con ello. Es muy conocido el Día de Todos los Santos en México, que se van pues muchísima gente del pueblo, por no decir casi todas, en procesión a pasar toda la noche en el cementerio, acompañando a sus difuntos, haciéndole fiestas, incluso ofreciéndole comida, como que entienden que ese día, esa pequeña barrera que existe entre la otra dimensión, la muerte y la vida, se hace aún más delgada y esa noche quieren estar con ellos porque sienten que las personas no se han ido del todo. Y por ejemplo en la cultura celta también, los cementerios y también lo que es el Día de los Difuntos y cualquier día del año le ofrecen y conviven mucho más con lo que es la persona que no está presente, como si esa energía siguiera acompañándole. De hecho, en los cementerios en toda España generalmente lo suelen poner a las periferias de las ciudades. Sí. En Galicia, como bien sabemos todos, todavía conservan esas costumbres tan arraigadas, tan celtas. Los cementerios están en el centro de la ciudad. Los gallegos nunca despiden del todo a sus difuntos, ellos conviven con ellos, pero le tienen un gran respeto, por supuesto. Entonces, que si te vienes a Andalucía, es muy raro encontrar un cementerio a menos de 2 kilómetros de la ciudad, ¿sabes? Sí. A no ser que sea un cementerio antiguo, un cementerio histórico, no recuerdo. Bueno, si recuerdo alguna en Sevilla, por ejemplo, sí creo que hay un pequeño cementerio cerca de la ciudad o metido dentro de la ciudad, o más de uno. Están un poco en zona periférica, la parte por lo menos el que yo conozco, el de San Fernando, que está más para la carrera de San Jerónimo, está un poquito a la periferia, cerca de la zona del Baci, que no es sí, una zona muy... De todas maneras son cementerios que poco a poco las ciudades por su propio crecimiento las va terminando absorbiendo, ¿no? Entonces sí, se empiezan construyendo en la periferia, pero después las termina cogiendo las ciudades. Me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de México, que viven con
con ese arraigo a la muerte, digamos, que lo toman como algo no solamente natural, sino que conviven con ello y lo toman como algo sumamente natural. Sí, además, bueno, por lo menos ese día, el día de fieles difuntos, a ellos les gusta recordar a sus difuntos y siempre con alegría, porque entienden que el difunto no está presente físicamente, pero sí lo está espiritualmente. Entonces pasan todo el día y toda la noche junto a la lápida, hacen sus grandes banquetes, dejando, incluso reservando comida para el difunto, como si realmente lo estuviera disfrutando con ellos y demostrándole en todo momento que están felices de tenerlos, aunque sea en ese día y en ese momento con ellos, porque tienen la esperanza tan arraigada, esa fe tan arraigada de que realmente el difunto les está sintiendo, les está observando, de que realmente no se ha ido, que bueno, que van a mostrar que realmente saben que después de esa vida se van a reencontrar y no lo han perdido del todo. Yo creo que ha dado un poco en el clavo con la palabra esperanza, ¿no? Yo creo que la vida, la idea de la vida después de la vida no es tanto ya sea verdad o no, sino simplemente eso, una esperanza para el ser vivo de saber que cuando su cuerpo muere hay algo más, ¿no? O que sus seres queridos cuando han muerto no han desaparecido del todo, sino que están en algún sitio, están de Hay que alguna tener manera... mucho cuidado con eso, por lo menos desde mi punto de vista, porque depende de cómo se tome esa esperanza. O sea, sí es verdad que una persona debería de evolucionar aquí, tiene que ser consciente del presente que está viviendo, tener en cuenta que la muerte tarde o temprano nos va a llegar a todos. Y el hecho de que exista ese más allá o no, o si existe bien y si no existe, pues igual de bien. A algún sitio seguro que iremos, de alguna forma energética o como sea, algo que desconocemos. Entonces, no nos debería de preocupar tanto eso. Lo que sí me preocupa a mí, y me causa más pena, es mucha gente que está pasando penalidades aquí, que está pasando su día a día muy mal y simplemente está esperanzado, como tú estás diciendo, en una vida futura para el día de mañana cuando se muera. Eso sí que es una pena, porque desde mi punto de vista creo que están perdiendo el tiempo aquí. O sea, están viendo cómo va pasando los días, uno tras otro, hasta que llegue el día de su muerte, simplemente pensando en que tal vez el día de mañana pues exista un lugar maravilloso y todo termine bien. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de buscar en esta vida, o sea, ser conscientes de lo que somos, de lo que somos capaces de hacer y construir, simplemente. Sí, yo creo que es más o menos como dices, ¿no? La gente que está, por llamarlo de alguna manera, viviendo para morir. O viviendo, como tú has dicho, simplemente esperando el día de su muerte Claro, es que pasamos sin tantas pena ni gloria. penalidades, claro, y es una pena porque hay gente que en realidad lo vive así. O sea, vive Sí, con sí, esa sí. esperanza de que, bueno, por lo menos el día de mañana, a ver si Dios lo coge en su seno y ya está, y bendito todo. Y yo creo que no, que tampoco hay que aferrarse a esa esperanza. O sea, yo creo que la esperanza hay que construirla lo mismo que nuestro destino. O sea, no hay que dejarlo como dicen, de la mano de Dios. Bueno, Dios ayudará al que se ayuda, lógicamente. Creo que una persona, si se limita a esperar, no va a aprender nada, no va a conseguir nada. Yo creo que eso es una superación que tiene que hacer el ser humano día a día, trabajando y consiguiendo todo aquello que de verdad está aquí. Tanto, ¿no? Entonces tiene que desarrollarse como persona y hacer todo lo que pueda, aprender y compartir todo eso para que todos en conjunto, no de forma individual, sino ya a nivel de grupo, de nación y de humanidad, pues todos vayamos creciendo. Es algo, a mí me ha recordado, cuando has comentado el tema este de la gente, digamos, ociosa, que vive con la esperanza de vivir mejor cuando muera, me ha recordado el tema del infierno según la mitología griega, el mundo de Hades. En ese mundo, si mal no recuerdo, porque estoy comentándolo de memoria, para poder pasar al otro lado, o sea, para poder pasar a ese mundo de Hades, esos infiernos que tiene varios, o esos campos elíseos, llamamos esos campos el paraíso del mundo griego, para pasar de un lado a otro había un río, el río Estigia era, si mal no recuerdo, creo que era el Estigia,
donde Caronte pasaba con la barca de un lado a otro a las almas, y sin embargo aquellos que habían vivido, como tú dices, simplemente esperando a morir, o vamos a decir ociosos, sin hacer ni bien ni mal, simplemente de una forma neutra, esas almas se quedaban en la orilla, no se les permitía cruzar al otro lado. Eso es lo que me ha recordado lo que has comentado tú, porque si hoy en día esa mitología griega siguiera vigente, se siguiera creyendo de forma mayoritaria, no todo el mundo viviría así, obviamente, por el temor a quedarse en la orilla del río sin poder pasar. Pero es que en muchas religiones se nos va diciendo, tanto en religión como en filosofía, hay muchos mensajes que no hay que tomar solo al pie de la letra, sino ver y leer entre líneas y ver el simbolismo que hay. Es que el mismo cristianismo nos lo dice en ese mensaje tan sencillo de amaros los unos a los otros. O sea, es una cosa muy sencilla y nadie pone en práctica. El budismo se basa en el respeto, porque hay esa gente hasta cuando van a sacudir o se van a sentar en un manto, ellos tienen mucho cuidado de intentar sacudirlo para no matar a ningún animal. Si tienen que sacrificar a algún tipo de animal, por lo que fuera, le piden permiso. O sea, hay una especie de cordialidad, un respeto, permiso, porque todo eso a nivel energético influye. Realmente no es es lo muy mismo, común, ¿no? Muy claro, común en muchas religiones. no es lo mismo que tú hagas una cosa por necesidad, porque lógicamente dentro de la cadena evolutiva el ser humano es el que está más evolucionado. Sí. Pero eso no quita el hecho de que se sienta uno con esa superioridad y esa capacidad de hacer daño por gusto. O sea, estamos rompiendo una cadena. Eso es lo que después nos puede ir perjudicando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy respetuosos, empezando por nosotros mismos. El ser humano, y eso lo estamos viviendo todo el mundo, hay mucha competitividad. No hay nadie, o muy poca gente, que sea capaz de decir, bueno, yo voy a salir adelante por lo que yo valgo, o sea, con mis valores y bueno, ir hacia adelante y que se intente valorar mi trabajo. Es mucho más fácil siempre pisar al que tienes al lado, dejarlo mal, sacar los defectos, pero en realidad así no es como se mejora. O sea, eso a corto plazo, pues sí, en un momento dado puede dejar mal al compañero y tú sales airoso de ese tema. Pero después como persona dicen un poco. O sea, en realidad esa persona debería de aprender. Es que yo creo que ahí es donde el ser humano realmente no es realmente consciente del paso efímero, de su paso efímero por la Tierra. Piensa que si vive el momento y ahora, y lo que consigue ahora, cuanto más consiga mejor, se va a quedar siempre con él y no piensa que, bueno, que algún día no le va a servir de nada todo eso que está acumulando y todo eso que... Bueno, eso es también una parte de egoísmo que tiene el ser humano, porque después a la hora de la verdad, cuando se ve enfrentado ya a la muerte, entonces cuando empieza a cambiar mucho su visión. Cuando despierta realmente Claro, su conciencia. no es que despierte, pero sí le entra ese miedo que ya le hace recapacitar, menos, un poco, decir, bueno, espérate que en esto me he pasado, voy a ver si me arrepiento, aunque sea por miedo, que esa es la pena, y no hay que hacerlo por miedo, ni por obligación. O sea, eso debería de estar en la conciencia de cada uno, no lo vamos desarrollando día a día, lógicamente ya al último de tu vida poco vas a poder hacer, no vas a arrepentirte y punto, pero en realidad no has solucionado el problema. Yo personalmente veo que más o menos todo lo que estamos hablando es eso, por el miedo a la muerte, por el miedo a lo que hay más allá, porque no sabemos qué hay, si hay algo, si no lo hay. Me acuerdo ahora de una frase hablando con una amiga que me decía, no, es que tengo mucho miedo por la muerte, porque no sé si va a haber algo más, porque no sé si me estoy portando bien o mal, o si voy a ir a un cielo o a un infierno, porque esta persona era bastante religiosa en su momento. Y yo se lo dije de una manera muy clara. Digo, mira, tú pórtate como tu conciencia piense que te estás portando mejor. Pórtate lo mejor que puedas o lo mejor que te deje tu vida diaria, porque muchas veces nuestra vida diaria no nos permite ser tan buenas como las religiones nos imponen, ¿no? Pórtate bien, pórtate todo lo bien que puedas. Si realmente hay algo después de la muerte, lo sabrás y sabrás si te has portado lo suficientemente bien, digamos, o lo que haya después. Si no hay nada después de la muerte, no te vas a enterar. No vas a ser consciente de ello, con lo cual no te va a servir de nada preocuparte ahora por esa historia. Entonces intenta hacer lo mejor posible para poder continuar. Pero sí es cierto que
como hemos dicho antes, no solamente desde tiempos inmemoriales nos hemos preocupado por lo que hay después de la vida, sino que además yo creo que todos en algún momento, por lo menos los aquí presentes, en algún momento nos lo hemos preguntado y hemos pensado sobre ello, ¿no? Ya sea por experiencias personales o familiares o lo que sea, o simplemente por curiosidad o por pensar en eso, ¿no? Siempre nos hemos preguntado ¿qué hay más allá? ¿Hay alguna vida después? Y como comentábamos al principio del programa, centrándonos un poquito en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, de esas visiones tan comunes que hemos tenido, alejándonos de temas como por ejemplo que hemos visto, como decías tú, de que cuando nos estamos viendo desde lo alto se han visto esas marquitas en las lámparas o las motas de polvo, o incluso un caso que vi hace poco de una mujer que era ciega desde su adolescencia y ya anciana tuvo una experiencia cercana a la muerte, y cuando volvió a su cuerpo, por llamarlo así, describió perfectamente la habitación en la que estaba, el color de las batas de los médicos, la fisonomía del doctor que la había atendido. Alejándonos un poco de todo eso, ¿pensáis realmente que, por ejemplo, nuestros estímulos cerebrales o nuestras ondas cerebrales o los medicamentos que nos hayan suministrado pueden influir en esas visiones que tenemos en común? Yo creo que sí, yo creo que hay un poco de eso. Creo que los medicamentos efectivamente tienen que influir de alguna manera, y también creo que esa otra realidad también es real. Porque tenemos, bueno, es otro... Bueno, de hecho, muchos chamanes en la zona de Sudamérica, para entrar en un estado de trance, suelen consumir algún tipo de droga o de alucinógeno natural, alguna seta o alucinógena, o incluso hasta chupar ranas que son tóxicas, Sí. para entrar en trance. Entonces ellos lo viven como una experiencia realmente, una experiencia espiritual, una experiencia de contacto con los espíritus guías a los que están invocando, pero han sido inducidos a ese trance a través de esas drogas. Podría ser que una persona en estado de coma que ha pasado por una experiencia cercana a la muerte realmente, pues sí, haya sido inducido por esa medicación y por esos sedantes tan fuertes, pero también puede ser que realmente haya entrado, gracias a esos sedantes, en un estado de trance que realmente ha pasado a un estado de conciencia tan elevado que realmente también puede estar mucho más cerca de otra dimensión. Ambas cosas pueden influir. Hombre, yo pienso que sí, que todo influye, todo. Si es normal, si tú no te pones medicina ninguna, no te pones nada, y suelen ocurrir, y si encima a base de pastillas, de tratamiento y de cosas, también es que todo influye, todo lo que te pongan, yo supongo que todo influye. Es que hay que ver, por ejemplo, cuando se hacen algunos tipos de ejercicios como la meditación zen, cualquier otro tipo de práctica así mental, lo que se trata es siempre de no estar de una forma consciente como estamos aquí habitual. Lo que intentamos buscar siempre es un estado no ordinario de la conciencia. Entonces da igual que se busque a través de la danza, como hacen los biches, hay gente que lo hace a través de la droga, hay gente que lo hace a través de ejercicios de respiración. O sea, lo que se trata precisamente es de dejar esta parte material, utilizar parte de nuestra mente que no está muy bien desarrollada para entrar con esa otra parte, esa otra realidad que la tenemos aquí al lado, nosotros podemos acceder a ella, pero que habitualmente no tenemos acceso. Como hablábamos en el programa anterior, el estado alfa, ¿no? El estado de conciencia Por alfa, ejemplo, que es un estado que bueno, se le ha atribuido muchísimas propiedades, muchísimas cualidades, casi te conviertes en un superhombre, ¿no? Hay gente que dice que 5 minutos de sueño alfa les equivalen a 8 horas de un sueño normal, ¿no? Que incluso ni siquiera duermen, están caminando, entra su cerebro en estado alfa y ya cuando vuelven al estado normal están completamente recuperados y como si hubieran estado todo el día descansando sin problema, ¿eh? Digamos que el estado idóneo para poder trascender incluso hasta otras dimensiones, hacer viajes astrales. Cuando tienes muchísima práctica en la meditación,
conscientemente puedes entrar en estado alfa y digamos que tu esencia abandona el vehículo por unos momentos de lo que es tu cuerpo físico, digamos lo que puede ser una pequeña muerte, una muerte breve, ¿no? Sí. Y puedes ver cómo está tu cuerpo en ese momento en la cama postrado y puedes verlo, lo puedes presenciar como si estuvieses de pie justo frente a él. Digamos que gracias a un cordón de plata que se supone que nos une a la vida material de la vida espiritual, gracias a ese cordón de plata podemos volver a nuestro cuerpo físico después de hacer un viaje astral. Podemos estar en sitios, en lugares en los que nunca habíamos visitado y podemos describirlos al regresar de ese viaje astral perfectamente con todos sus detalles, gracias a ese viaje de nuestra conciencia. Y bueno, y cuando tenemos un control de ese estado de alfa, de ese viaje astral, gracias a ese cordón de plata podemos regresar a nuestro cuerpo físico. Digamos que esa es otra pequeña manera de morir. De morir, digamos, de forma controlada. Yo al menos lo considero así. Os voy a contar una cosa que yo creo que no la he contado nunca en público. Algunas personas sí saben de esta experiencia personal que tuve yo, pero pocos. Yo creo que a pocos les he hablado de ella. No sé si realmente no creo que fuera una experiencia cercana a la muerte, y quizás fue algo de lo que hemos dicho, de viaje astral o de dualismo, pero me ocurrió hace unos años. Había sufrido una pequeña herida en la palma de esta mano. Simplemente se me había clavado un lápiz recién afilado. Y creo que esto ocurrió hace fácilmente 11, 12 años aproximadamente. Y aún hoy se me puede ver en la palma de la mano la punta de esa mina. Se me había clavado. Y bueno, yo no le di mayor importancia, pensaba que el mismo cuerpo iba a encapsular esa mina y se iba a terminar desvaneciendo, ¿no? Sin embargo, me aconsejaron que me quitara la mina para que no se infectara la herida ni nada de eso. Y fui a un centro médico de unos conocidos y una enfermera me quiso limpiar la herida. Entonces lo que utilizó fue una aguja hipodérmica y me empezó a raspar un poquito la palma de la mano. A mí me dolía bastante, pero la chica, pues, con su profesionalidad, pues intentaba desviar un poco la atención de lo que estaba haciendo para que a mí no me doliera tanto o para paliar un poquito la situación. Sin embargo, cuando me quise dar cuenta, me estaba llamando, pero yo la estaba escuchando muy lejos. La estaba escuchando como si yo no estuviera ahí, como si estuviera en otra habitación. Y de repente, quiero recordar que me vi en alto, en la habitación, como flotando en la habitación. Y me vi a mí mismo tendido en el suelo porque me había desmayado. Entonces la chica había llamado a unos compañeros, me estaban poniendo en el suelo con las piernas en alto, tratando de darme aire y tal. Y me vi en ese momento en el aire. Y una de las cosas que recuerdo y que me ha resultado curiosa porque es algo que relatan mucho en los que han sufrido estas experiencias cercanas a la muerte, sentí una especie de paz. Una paz, como he relatado al principio de ese pequeño relato que he hecho. Una especie de paz, como si todos los problemas de los que en ese momento era consciente cuando estaba consciente, valga la redundancia, como si todos esos problemas me resultaran completamente banales y sin ninguna importancia. Como si nada de eso ya importara, simplemente estaba ahí y era una paz que nunca he llegado a poder describir y nunca he llegado a experimentar de nuevo. ¿Vosotros pensáis que podría ser algo del estilo de experiencia cercana a la muerte o de sí, dualidad? Sí, o puede ser ese tipo de experiencia de un viaje astral. Que hay situaciones en las que de verdad se siente eso. Es como cuando practicas la meditación también. Llega un momento en que pierdes la noción de lo que en realidad te está rodeando, hablemos físicamente, intentas incluso mentalmente, cuando te van pasando las ideas, porque es muy difícil, estamos acostumbrados a que esté el cerebro constantemente pensando, a que las imágenes que te van viniendo, no intentar mantenerlas en la mente, sino dejar que pasan,
sigan fluyendo, y llega un momento en que te encuentras en un estado de paz y de tranquilidad en la que pierdes esa noción del tiempo y empiezas a percibir otras sensaciones que no son las que percibimos con nuestros cinco sentidos habituales, y empiezas a vivir ese otro mundo o en un estado de vibración distinto al habitual. Ahí puede ser que se produzcan distintos fenómenos, tanto de hiperacusia y hiperomnia. O sea, eres capaz de percibir cosas con tu oído que incluso llegas a dudar si físicamente eso hubiera sido posible de percibir, porque a lo mejor puedes captar una conversación de gente que se encuentra a 2 kilómetros. Eso lógicamente es imposible encontrándote en una ciudad. Entonces, te llegas a poner en duda, bueno, pero esto en realidad lo he escuchado, en realidad he sido yo el que me he transportado allí, o es que en ese estado mental soy capaz de llegar allí, o sea, como si fuera una parte de un todo. Y yo creo que en conjunto todo eso son las capacidades que tenemos nosotros dormidas, están ahí latentes, y desarrollándolas o de esta manera, cuando la persona pues sufre un accidente y se encuentra de esa manera, pues afloran esas circunstancias para que la persona pues acceda a esa información. Nosotros conseguimos... Yo con lo que tú estabas comentando, es como un shock, ¿no? Como si tuviera un shock ahí, o como Sí, realmente... ha sido el causante de esa cosa, ¿no? De lo que realmente te pasó, como si fuera como si cruzara 2 cables y hiciera chispa y no sé, la verdad que... Sí, porque de reconocer que recuerdo el dolor tan grande que estaba sintiendo por la aguja limpiándome la herida. Era un dolor muy intenso y muy fuerte, la verdad. Yo creo que no he llegado a sentir un dolor tan intenso en ninguna otra ocasión. Yo aguantaba, no me quejaba, porque no soy de los que se quejen cuando le duele algo, pero sí es cierto que recuerdo mucho ese dolor. Y es quizá de lo que más recuerdo, el dolor y la sensación de paz, esa sensación como que si todo tuviera sentido, todo lo que no sabía en ese momento lo sabía, tenía una conciencia de todo, como hemos dicho, sabía de todo, podía acceder a cualquier recuerdo, a cualquier información que necesitara saber en ese momento. No la aprendía, sino que ya la tenía, accedía a ella por mí mismo. Entonces, es uno de esos puntos en comunes que yo comentaba con la experiencia cercana a la muerte. He encontrado 12 puntos que son comunes a casi todas las visiones, ¿no? A casi todas esas experiencias. Por ejemplo, la visión doble, como hemos dicho, sé que estoy en otro plano, pero me estoy viendo a mí mismo, esa visión doble. La conciencia ininterrumpida, que sabemos que estamos ahí abajo, sabemos que nosotros somos nosotros, pero vemos que nosotros estamos ahí abajo. Esa sensación de alivio que he dicho, esa sensación de que todo cobra sentido, de que esa paz tan grande. Y ya, por ejemplo, hablando de las experiencias cercanas a la muerte en sí, el túnel, que vemos siempre con la luz al final, que es tan típico y tan recurrente, el examen y el juicio. En ese momento hay gente que se autojuzga a sí misma y decir, he hecho bien en mi vida, he hecho mal, he sido buena persona, no lo he sido, toda tu vida pasa por los ojos, esa imagen tan típica que tenemos cuando alguien está a punto de morir, que dice, es que mi vida entera ha pasado por delante de mis ojos. Algunos ven, por sexto punto, por decirlo así, algunos ven un nuevo mundo, ya aparte de ese túnel de luz, ven un nuevo mundo muy diferente al plano físico que vemos nosotros. Reconocemos el aspecto del alma porque nosotros sabemos, como he dicho antes, que estamos en lo alto y nos estamos viendo nuestro cuerpo, pero nosotros somos conscientes de nuestras manos, o nuestros pies, o nuestra cabeza girando. Incluso hay gente que le faltaba un miembro y lo tenía y lo tiene cuando ha muerto. Los encuentros, vemos a seres queridos, o vemos ángeles o algún otro tipo de ente. El lenguaje, que no nos comunicamos cuando nos encontramos con ese ser querido, no nos comunicamos con palabras, sino que nos comunicamos con el pensamiento de forma
de la telepatía. Algunos ven incluso una frontera, una línea que separa el mundo físico del mundo onírico que estamos viendo de nuevo. Y los dos últimos puntos sería el retorno, esa conciencia de ese retorno que tenemos a nuestro cuerpo. Yo recuerdo haberme despertado después del desmayo, pero no recuerdo cómo he retornado a ese cuerpo. Y como último punto, esa nueva relación con la vida. Aquellos que han sufrido una experiencia cercana a la muerte tienen una nueva visión de la vida, ven la vida de otra manera, de una manera mucho más purista, mucho más del alma que de material, ¿no? Lo ven más, no una vida tan de ganar dinero como de ser mejor persona, como hablaba antes. Yo creo que es muy importante no solo las experiencias que pueda tener una persona, sino la intensidad con que se vive. Yo creo que eso es lo que determina que una persona tome una decisión de ese tipo. En el aspecto de la nueva relación con la vida, yo opino que una persona cuando ha pasado por una experiencia cercana a la muerte ha sufrido, digamos, un despertar fortuito y breve a la conciencia de lo que realmente tiene valor en ese paso por la tierra, ¿no? En ese paso por la vida. Entonces quiere volver a tener una segunda oportunidad e intenta aprovecharla al máximo, porque ya sabe que inevitablemente algún día volverá a pasar por esa experiencia y pues no regresará. Es por ello por lo que las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte, vuelven a emprender una nueva relación con la vida. Con el tema de lo que haya después de la muerte, hemos visto que casi todo el mundo ve ese túnel de luz y ve ese nuevo mundo, que puede ser un infierno, puede ser un cielo, puede ser un paraíso, como queramos llamarlo. ¿Vosotros pensáis, ya como opinión personal, vamos a decirlo así, pensáis que al morir vamos a ir a un cielo o un infierno, o que vamos a reencarnarnos en nuestra vida de nuevo, reviviendo nuestra vida una y otra vez hasta que seamos mejores, o vamos a reencarnarnos en otro cuerpo, en otra vida, en el futuro? ¿Cómo lo pensáis? Yo la verdad, y hablamos de creencias, yo pienso que ahí habría que englobarlo todo. Yo creo que puede existir la reencarnación, pienso que existe ese más allá, pienso que puede existir algo parecido al cielo por las sensaciones que se pueden tener, pero también reconozco que todo lo que nos cuenten, todo lo que nosotros podamos percibir aquí en la vida, y todas las sensaciones que tengamos siempre, nuestra mente lo que va a buscar es información de algo que ya tiene. Y yo creo que ahí es donde viene la confusión que tenemos muchas veces todos. Porque si yo tengo una experiencia y tengo una vivencia muy extraña, lógicamente tengo que buscar algo que yo haya vivido aquí en este mundo, en esta vida, para poder compararlo. Yo te lo puedo intentar explicar, lógicamente no va a ser la realidad que he vivido, sino algo aproximado para que te hagas una idea. Lógicamente ese mensaje que tú estás captando, que yo intento transmitir, tú tampoco vas a saber valorar cómo te lo estoy transmitiendo. O sea, tú lo vas a valorar según tus creencias y tus vivencias. Entonces podrás tener a lo mejor una experiencia también como la mía, y en cambio tú cuando intentas explicarla puede haber diferencias. Una tercera persona haría lo mismo, y una cuarta. Entonces por eso yo creo que en conjunto creo que tiene que existir todo eso, porque estamos hablando de multiverso, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de capacidades que tiene la mente que desconocemos, estamos hablando de un montón de cosas que desconocemos. Lógicamente cada uno aporta su granito de arena. Entonces creo que es posible que exista ese cielo, ese infierno, no físicamente, lógicamente, no creo yo en un infierno en que esté todo el mundo ahí sufriendo, sino que eso creo yo que está bien a tipo energético, tipo de conciencia, igual que el cielo, no tiene que ser un mundo ideal como un paraíso, sino un estado de conciencia donde, como estas personas han tenido ese tipo de experiencia y han vivido esa calma, donde han podido compartir con esos familiares ya fallecidos, con personas allegadas, que todo eso exista.
ese otro universo y necesariamente sea la idea que nosotros tenemos. O sea, es que puede ser tan distinto a lo que nos imaginamos. Bueno, las posibilidades están ahí porque el universo no deja de ser infinito. Es curiosa la cita de la forma de explicar otra experiencia que pueda pasar a una persona y quizá cuando se la explique a otra pueda vivir la misma experiencia, pues no sepa entenderlo igual. Recuerdo que yo tenía unos amigos que eran misioneros mormones que solían venir a mi casa por las tardes. Por supuesto a veces captaban alguno de estos más, pero bueno, al fin y al cabo siempre los acogía bien porque siempre es interesante escuchar otro tipo de doctrina, ¿no? Y ellos me explicaban la muerte pues como ellos lo entendían por el libro de Mormón. Ellos creían y creen, de hecho, en la reencarnación, igual que en el cristianismo o como puede ser en el hinduismo también, ¿no? Pero explicaban el por qué cuando te reencarnabas no recordabas nada de tu vida anterior. Sin embargo, ellos no creían en la karma. Ellos decían que cuando tú pasabas de lo que era la vida a la muerte, incluso antes de reencarnarte en otro cuerpo, en otra persona, pasabas por el velo del olvido. Un velo del olvido que no sé dónde se sacaron ellos, supongo que de las escrituras del libro del Mormón. Entonces digamos que era como si te hubieran hecho un lavado de cerebro, tu energía y tu esencia era la misma, pero ya pasabas a otro cuerpo humano distinto, ya te tocaba vivir otra experiencia, ¿sabes? Lo que decíamos, bueno, lo que se puede hablar en términos de hoy, en términos tecnológicos, como un reseteo, ¿no? Un reseteo, efectivamente. Un reseteo y nada, cuerpo nuevo, vida nueva. Pero claro, ellos no me hablaban tanto del karma, sino como que nos tocaba vivir una reencarnación de varias vidas y que bueno, todas ellas teníamos que pasar por el velo del olvido. No me hablaron en ese aspecto del cielo o del infierno, sino me hablaron sin embargo de la resurrección de la carne, como Jesucristo citaba en sus días, que se iba a resucitar con nuestro vehículo material a la tierra, que algún día Dios juzgaría a vivos y a muertos y que bueno que resurreccionaríamos, por decirlo así, y volveríamos a la tierra en el mismo cuerpo material en el que habíamos desaparecido. Lo que ya no sé muy bien si apareceríamos en el primero que tuvimos o en el último, porque habríamos pasado por tantos vehículos, pero sí, ellos creen en la resurrección de la carne. De hecho, si mal no recuerdo, según las creencias mormónicas, nuestro cuerpo es el recipiente del alma y como tal, como recipiente del alma, hay que cuidarlo. Entonces se supone que son personas que llevan una vida sana, que no fuman, que no beben, que hacen, vamos a decirlo, ejercicio, que mantienen su cuerpo en un estado, digamos, óptimo para que su alma tenga el mejor recipiente posible. Sí. Entonces, Un poco contaminación. Cuanto más le pongas tabaco, y ciertas cosas, pues más contaminas tu cuerpo, ¿no? Entonces elimina ciertas cosas, es como el de la persona que fuma. Yo, por ejemplo, a lo mejor estoy acostumbrado al olor del tabaco y a mí no, la ropa, y la persona que no fuma pues lo percibe más, lo tiene más agudo, entonces menos contaminación, más resistivo. Sí, ellos hablan del cuerpo humano como el templo donde reside el alma. Entonces, el templo cualquier templo donde habita algo sagrado, pues tienes que tenerlo muy bien cuidado. Por eso siempre me decían que, bueno, iban a hacer deporte todas las tardes, no consumían alcohol, no comían comida con mucha grasa. Y bueno, y el alma también, evidentemente, como era algo sagrado, siempre trataban de mantenerla pura, sin pensamientos impuros y ese tipo de vicios a los que somos dados los que no somos tan practicantes. ¿tú piensas que reencarnamos en otro cuerpo diferente o...? Yo creo que como nuestro espíritu es energía, podemos reencarnarnos en otro cuerpo, en otro animal, en otro ser vivo. Digo, no sé, porque no creo que tenga que ser necesariamente en otra persona. Lo mismo en la siguiente vida nos toca ser una planta o un río, porque hasta el agua lleva vida, ¿sabes? Eso es lo que yo, al menos, tengo una creencia más firme en ese aspecto. Tengo muy claro que lo que hay dentro de este vehículo, de nuestros vehículos, pues son vehículos, Sí. y el combustible, lo que arranca el motor, es lo que se va, pero se va a otro sitio y puede reencarnar en cualquier otro. La verdad que yo sí comparto con los mormones que nosotros utilizamos otro
otro cuerpo y en ese aspecto comparto con ellos. Yo pienso que sí, que tú llega tu momento, mueres y es como si ciertas cosas que a lo mejor, como dice, que te pasa la vida así, ¿no? En cuestión de segundos y cosas que a lo mejor tú no has superado y venías para superar, que reencarnes en otro ser para superar esas cosas que en esta vida no vas a superar. Es un poco la idea que comparto yo, de que nos vamos reencarnando para ir, digamos, purificando o mejorando nuestro alma. No sé para qué fin exacto, si para llegar a lo que llaman en algunas religiones la unión con el Ser Supremo y formar parte de él, o simplemente para seguir siendo mejores, cada vez mejores y sin llegar a un tope exacto. Yo pienso que lo importante es la energía, que vaya evolucionando. Nosotros es que incluso ahora que estamos hablando de este tema, lo estamos viendo de una forma individual. Es decir, el hecho de que, bueno, yo me muero y me reencarno en otra persona. O sea, seguimos pensando como una entidad que somos, cuando en realidad al morir no somos tal entidad, somos mucho más. O sea, es difícil de entender el concepto porque estamos tan acostumbrados a que somos una unidad, que dice, bueno, yo me muero y me tengo que reencarnar en otra persona. No somos eso, somos mucho más. O sea, ya no tienes por qué reencarnarte en una persona. Como estaba diciendo Conce, puede que tú, tu energía, entre formar parte de una persona, de un animal, de una planta. O sea, la cosa es que esa energía vaya evolucionando y no quedarse atascado precisamente de, bueno, una persona. Y puede darse el caso, que no. Hay ciertas personas que a lo mejor necesiten una reencarnación por lo que sea, pero que no debemos de tomarlo como una teoría y una práctica que tenga que suceder así. Yo creo que cada persona es un mundo y según las circunstancias de cada uno, pues se determinará cuál va a ser nuestro próximo paso. La verdad es que este tema, como están pudiendo ver, es un tema bastante complicado de llevar y de manejar y de mantener en una sola vía, ¿no? Continuamente tenemos la obligación a la hora de hablar de este tema de separarnos, de ir ramificando el tema y perdiéndonos un poco. Es un tema muy complicado. Pero sí es cierto que bueno, cada uno tiene su forma de ver la vida después de la muerte, de pensar en qué habrá después. Hay gente que, bueno, yo no comparto su idea, pero sí están muy convencidos y creo que tienen que tener un convencimiento muy grande y una forma de pensar muy concreta para pensar que después no hay nada, ¿no? Que después todo se termina y no existe nada más. Y es que como tampoco estamos ninguno en la posición de la verdad, por eso ante todo debemos de respetarnos. O sea, habrá gente que es creyente, yo lo respeto. Yo tengo mis creencias totalmente distintas, no soy una persona católica, tampoco soy una persona agnóstica, o sea, es que no sé ni siquiera cómo considerarme, porque según va transcurriendo mi vida, me voy dando cuenta de ciertas cosas, lo mismo con el tiempo que me tengo que ir inclinando hacia otra vertiente. O sea, yo creo que eso es parte de la evolución, ¿no? Darte cuenta de cosas, equivocarte, seguir aprendiendo sobre eso y no encerrarte y quedarte con una sola idea porque sí. O sea, yo no soy de las personas que se conforman o bueno, esto es lo que me han dado y sí. No, yo tengo que experimentarlo de alguna manera y según lo que yo vaya percibiendo, pues eso es lo que va determinando cómo soy hoy. Yo no sé lo que voy a creer ni siquiera el año que viene, no te puedo decir, mira, el año que viene a me meto puro, no lo sé, a lo mejor me meto a mormón, vuelvo tibetano, es que en realidad no lo sé, porque como todo lo que estoy viviendo día a día es lo que a mí me está haciendo ir por un camino o por otro, pues yo intento no cerrarme, eso es lo único que he aprendido de momento en la vida, no cerrarme a esas posibilidades que muchas veces por convencimiento, porque somos esclavos de nuestras propias ideas, y muchas veces te hacen una idea de una cosa y como crees en eso, tú dices, esta es la verdad. Y con el paso del tiempo te das cuenta de que esa no era la verdad absoluta en la que creías, era una verdad relativa, tuya, pero existe otra verdad mucho más amplia, que es esa piedra que tiene mil caras y nosotros lo único que estamos haciendo es mirar desde un punto
Por eso creo que es muy importante que sepamos escuchar. Y aunque una persona, por sus creencias, parezca que nos está diciendo una burrada, pues casi seguro que alguna base tiene lo que está diciendo. Aunque también pueda estar equivocado, pero seguro que tiene una base. La verdad que yo os estoy escuchando hablar de todo este tema y yo siempre he separado mucho lo que son los viajes astrales. Claro, y ahora escucharos vosotros hablar del túnel, de esto, pero conclusión yo estoy viendo por los temas que estamos tratando que en realidad es un viaje astral también. Entonces yo separaba mucho una cosa de otra y me he dado cuenta realmente que por los temas que se está dando, que es un viaje astral, porque la persona te describe todo lo que hay en la habitación, todo lo que, aunque sea ciega, sea lo que sea, pero te describe. Entonces ahí me ha dejado un poco sorprendida porque yo era la primera que lo separaba. Y por lo visto no hay que separarlo. No, de hecho se comenta que cuando tú pierdes esa conexión con el cordón de plata que une nuestro cuerpo material de nuestro cuerpo espiritual, ¿vale? Cuando el cordón de plata se rompe, no vuelve a tu cuerpo físico, por lo tanto, eso detona en la muerte. El viaje extra, si no, ya no, si no es controlado, sino, bueno, si te toca tu hora de irte, acaba cuando se rompe ese cordón de plata que tu cuerpo físico con tu cuerpo espiritual, sí, tiene que ver mucho con ya te decía yo que el viaje astral es una pequeña muerte, una muerte breve y controlada. Por eso me ha sorprendido un poco, porque yo no tenía esa idea. En realidad podríamos decir que sí, que todas nuestras experiencias cercanas a la muerte o simplemente la muerte en sí es un viaje astral, ¿no? Sí, es que dentro de toda esa energía que tenemos nosotros, y hay escuelas filosóficas que hablan de esto, no solo existe ese cuerpo astral que sería a lo mejor casi el siguiente a nuestro, ¿no? Tenemos una energía que nos envuelve, que se llama etérico, que vendría ese otro cuerpo formado por astral, como estáis comentando, ese cordón de plata, no porque sea de plata, sino por el color que dice la gente que ha practicado el viaje astral, pues que se ve, ¿no? Es una energía que está uniendo ese cuerpo de energía con el cuerpo físico. Por eso representan a la muerte con la guadaña, que supuestamente es la que viene y corta ese vínculo que existe de la energía con el cuerpo. Pero incluso así siguen existiendo otro tipo de energías que son más sutiles. O sea, ya no necesitaría ese cuerpo astral para realizar viajes. Existiría un cuerpo mental, es decir, sería la mente la que viajaría. Y así sucesivamente. O sea, hay muchos cuerpos, un cuerpo búdico, elástico. O sea, estamos hablando de tantas dimensiones como la física cuántica pues puede intentar demostrar, o las matemáticas, ¿no? Que incluso están intentando demostrar que existen 10 dimensiones. Tú tenías un texto con la vida de un santo, ¿no? Con una historia referente a un santo. Sí, hay una leyenda gallega que por supuesto los gallegos este tipo de leyendas las creen a pie juntillas y las cumplen a rajatabla. Es la de la peregrinación a San Andrés de Teixido, un pueblo de Galicia que tiene un santuario, el santuario dedicado al santo, y la historia de este santuario gira en torno al santo que narra cómo el santo iba peregrinando en su soledad, triste y melancólico, porque veía que muchos peregrinos visitaban la tumba de Santiago de Compostela y sin embargo su tumba pues no la visitaba nadie y siempre estaba solo. Y en una de estas divagaciones del santo, de San Andrés, pues se encontró con Jesucristo y preguntó a Jesucristo: San Andrés, ¿por qué estás tan triste? Y dice: pues mira, Señor, la verdad es que me da pena porque muchísimos peregrinos vienen a visitar la tumba de Santiago. Y tú sabes que yo también hice muchos milagros como él, y sin embargo la mía no viene nadie. Yo siempre estoy aquí muy solo. Y el Señor le dijo: pues no te preocupes, San Andrés, porque yo te prometo que a tu tumba van a venir todos los peregrinos, si no son de muertos, tienen que venir de vivos. Entonces existe la leyenda esa que dicen en galego de a San Andrés de Teixido, que no vai de muerto que no, pues no foi de vivo. Entonces los peregrinos, los gallegos que peregrinan una vez en la vida a San Andrés de Teixido, por lo menos dice que una vez en la vida hay que peregrinar,
son muy respetuosos con los animales, los seres vivos que hay alrededor del santuario. Procuran no pisar ni lagartijas, ni cucarachas, ni ningún tipo de bichitos, ni seres vivientes, no molestarlos porque ellos piensan que son los peregrinos que en su día no fueron a visitar la tumba o el santuario de San Andrés. Y la leyenda pues dice que si no has ido de vivo a peregrinar a San Andrés, peregrinarás después de muerto, reencarnado en sanguijuela o en lagartija o en cucaracha o en escarabajo. Y también dicen que cada peregrino que va allí va dejando una piedra alrededor del camino, porque esas piedras son las que el día del juicio final serán las que cuenten cuáles han sido los peregrinos que han ido de vivos y cuáles habrán sido los peregrinos que irán de muertos. O sea que, como hemos hablado antes, el cristianismo también habla de la reencarnación. Habla de la reencarnación, pero muy sutilmente. Es que la verdad que incluso al principio, cuando estábamos comentando la resurrección de Jesús, hasta con eso hay muchas dudas, porque fueron las mujeres las primeras que se encontraron con él, incluso dudaron de si era él o no era él, lo cual indica que el cuerpo físico tal vez no fuera como se reencarnó, ¿no? O cómo volvió a resucitar. Alguna diferencia tenía que ver, porque incluso los apóstoles necesitaban tocar. Pues digo, no me toquéis, o sea, no era un cuerpo físico, algo tenía que ser distinto. Quizás el alma, como hemos visto, antes comentábamos que el alma podía ser el cuerpo que hemos tenido ahora, o uno de los cuerpos en los que nos hemos reencarnado, como hablábamos antes, o que puede ser incluso un haz de luz o algo etéreo, algo sin forma, a pesar de que en esas experiencias que hemos contado que estábamos todavía ligados con ese cordón de plata al cuerpo físico, reconocíamos nuestro cuerpo como nuestro, tanto el que veíamos fuera como el que teníamos nosotros, reconocíamos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros cuerpos, y entonces la forma del alma. Se ha hablado también del tema del peso del alma, de que cuando una persona muere pierde una cantidad de algo y el cuerpo pesa menos en ese mismo momento de la muerte. Tengo aquí unos estudios que he estado haciendo durante el tiempo que nos hemos estado preparando para el programa sobre este tema precisamente, del tema de los 21 gramos del alma, de ese peso que se supone que se pierde a la muerte. Por lo que he estado leyendo y por lo que he estado viendo, es más que nada algo completamente anecdótico. En realidad esto viene por un estudio que hizo el profesor de Massachusetts llamado Douglas McDougall, que hizo un experimento en el que colocó a 6 pacientes de un geriátrico, ya gente a punto de morir. Los colocó en unas camas que tenían unos pesos, que pesaban con gran exactitud el peso del cuerpo. Y trataba de pesar el cuerpo justo antes de morir y justo después para comparar. De esos 6 cuerpos, uno perdió de forma repentina 3/4 de onza de peso justo al morir. Otros 2 no pudieron ser medidos bien. Uno estaban calibrando el peso en el momento en que murió y no pudieron hacer el experimento bien. Y otro había muerto después de hacer el calibre, pero habían visto que habían manipulado la mesilla, con lo cual no lo contaron para el conteo. Otros 2 perdieron de forma progresiva ese peso, más de 1 onza, y otro perdió peso, luego lo recuperó después de muerto y después lo fue perdiendo paulatinamente. Se dice que el alma pesa 21 gramos pues, porque es el peso más exacto a esos 3/4 de onza que perdió el primer sujeto. Sin embargo, es un experimento que muchos reniegan de él porque no se explicó muy bien durante el proceso qué es lo que habían hecho, ni se explicó bien, ni tampoco pensaron que era una muestra de personas
lo suficientemente alta como para tener fiabilidad en ese experimento. Por lo que he escuchado también, esa misma persona hizo experimentos con animales para ver si también perdían ese peso. Y creo que ninguno llegó a perder esos 3/4 de onza o esa onza o lo que quisieran que perdieran, con lo cual llegaron a la conclusión de que los animales no tenían alma, algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema de la pérdida de peso? Bueno, ya se hizo una experimentación muy parecida hace 15 o 20 años y tampoco se dio por válida, porque claro, si te lo intentas tomar de una forma muy científica y muy académica, tiene que estar muy controlado y siempre pues, es muy difícil, ¿no? De antemano porque tienes una persona que se encuentra en vida, entonces no la puedes mantener en un sitio cerrado, que esté al vacío ni nada así. Entonces, sería una forma muy complicada de fabricar un artilugio para que de verdad se pudieran realizar esas mediciones. Sí es verdad que esto viene más o menos a demostrar que es posible que esa energía se pierda. Eso sí, yo me imagino que tarde o temprano habrá alguien que tenga una buena idea y sea capaz de demostrarlo, porque lógicamente si se pierde esa energía a nivel físico tiene que haber esa constancia en el peso. También comentaste tú en el programa pasado, recuerdo, de un experimento o un acontecimiento en el que se vio algo salir del cuerpo, ¿no? Bueno, esas cosas son más relativas y eso pasó como en esta experimentación de hace 15 o 20 años cuando intentaron pesar también el alma. Y es que, claro, algo sale, pero lo primero que suelen decir siempre, a lo que suelen achacar esto es a los gases. Sí, pero eso tiene un peso más determinado, no es eso 21 gramos ni nada de eso. Sí, claro, pero como no está lo suficientemente documentado, entonces no tiene una validez sólida. Entonces siempre va a haber gente que te diga, pues eso pueden ser producto de los mismos gases del cuerpo. Yo recuerdo de un micro relato que escribí hace tiempo que vino a colación de una experiencia que me habían contado. De un amigo que tenía a su madre, creo recordar, en el hospital ya a punto de fallecer, y que él mismo me contaba, digamos, podemos decir que es una visión subjetiva, no le vamos a conceder total credibilidad, pero bueno, es una historia. Él contaba que justo antes de que muriera la madre, él mismo había visto a la muerte llegar, decirle a la madre el nombre, no sé quién, sí soy yo, pues venga, es hora de irnos. Y en ese momento morir la madre. Un caso bastante curioso de gente que ha visto a la muerte, ¿no? Hay gente que dice haber visto... Yo conozco gente que me ha contado eso. La verdad es que es muy, muy curioso porque la representan tal y como el folclore nos lo pinta a nosotros. Es una entidad muy alta, es una entidad que parece que se presenta de forma muy oscura, con esa túnica, o tal vez el halo o ese aura que lo envuelve sea muy, muy oscura. Es curioso eso, una forma muy romántica de representar la muerte. Sí, es la visión que decimos antes, ¿no? Lo que has dicho tú de la túnica, más lo que hablábamos antes de la guadaña que corta el hilo. Es una visión creo que asociada a una de las 3 parcas que existían en la mitología, que una era, creo que era el pasado, otra el futuro y otra era la muerte, o algo por el estilo era, pero una de las 3 parcas era la muerte, que hoy conocemos como la parca. Realmente eran según la mitología 3, pero bueno, hoy en día se le conoce como una sola, la parca de la muerte, y tenía esa fisonomía que has descrito, ¿no? La túnica, un ser alto, que hemos visto representado en miles de imágenes, miles de dibujos. Incluso tú y yo, Conce, hemos visto un juego, ¿no? Un juego de ordenador muy antiguo que trataba de ese tema, ¿no? Grim Fandango, me parece que se llamaba. Sí. Ya lo tomaban como un tema un poquito más jocoso. Sin embargo, también he conocido casos de gente que cuando ha visto llegar a la muerte sabía que era la muerte, pero no tenía esa fisonomía, tenía la imagen de una niña pequeña o de cualquier otro ser que ellos asociaban directamente a la muerte. En este caso que contaba yo, no es solamente la persona que iba a morir la que había visto la muerte, sino los familiares que estaban allí alrededor
todos decían que habían visto llegar a la muerte y pronunciar esas palabras, ¿no? Eres tal persona, sí, pues venga, vámonos que tenemos... Pues es que hay momentos en que a lo mejor por quedarte en esas circunstancias se despierta algo en las personas que se encuentran allí. Yo conozco gente que en esos momentos ha sido más sensitiva, incluso han escuchado cómo se ha partido ese cordón de plata. Y ellos lo representan como el sonido de una cuerda, a lo mejor de una guitarra, cuando se parte. Ese sonido sería lo que ellos describen como el partir el cordón de plata. Y puede ser un tema, por ejemplo, como tú has dicho, esa, digamos, tensión que hay en ese momento de saber que esa persona está a punto de fallecer, un ser querido, y hay esa tensión que induce a una especie de visión comunitaria, sí. de algo que pues resulta común a todas las personas y en ese momento lo ven todos, aunque no sea verdad, aunque sea una imaginación, una alucinación, como sea. Pero es un momento tan tenso que lo viven todos de cierta manera, ¿no? Claro, lo viven y lo representan pues de esa manera. A lo mejor la niña se podría representar algún tipo de energía, a lo mejor era alguno de estos ángeles o un espíritu de estos, llamemos bueno, que venía a buscar a esa persona, pero claro, lo estaban asociando precisamente con ese momento de la muerte. Ya un poquito para terminar, para no seguir alargando un tema que ya de por sí es muy complicado y muy vistoso, yo creo que aquí más o menos todos coincidimos en que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo después de la muerte. Yo de momento sí, yo por las cosas que escucho, por las cosas que vivo, por lo que sé, por lo que yo siento, creo que sí, que tiene que haber algo. Ignoro el qué, tampoco me quiero hacer una idea porque siempre puedo estar cambiando de opinión y de perspectiva, pero que existe algo. Sí, yo creo que existe algo, lo que pasa es que es algo realmente aún inexplicable, algo que se escapa a nuestro entendimiento, pero claro, llegado el día que lo sepamos, no lo vamos a poder contar. Eso es lo que dicen muchos, sobre todo los que vivimos este mundillo, que vemos el tema de la parapsicología y de todo esto. Cuando muere algún conocido es una frase muy típica, la de decir, ahora ya conoce la verdad, ¿no? Ahora ya lo sabe todo. Ya, es una frase que escucho muy repetida, sobre todo en lo que he dicho, la gente que vivimos este mundo y que nos dedicamos a investigar. Ya no tenemos este cascarón, no tenemos las limitaciones del cuerpo físico, entonces eso nos permita pues, acceder a ese conocimiento que está oculto ahí. Bueno, pues como pueden ver es un tema bastante complicado de llevar y bastante denso. Cada uno, como decimos siempre, que se forme su propia opinión en base a lo que ya creía o a lo que crea de nuevo con lo que hemos estado comentando aquí. Esperamos que les haya gustado este programa y les citamos para el siguiente, que yo creo que si todos estamos aquí de acuerdo, el siguiente que vamos a hablar va a ser sobre la adivinación. Sobre si existe realmente ese arte para adivinar el futuro, para saber el futuro y qué es lo que nos mueve para saber qué es lo que nos va a deparar los siguientes días, los siguientes meses o el resto de nuestra vida. Al menos de nuestra vida que tenemos ahora, no la siguiente como hemos visto ahora. Como hacemos normalmente una rueda así rápida de opiniones, ¿pensáis que la adivinación es cierta, no es cierta o que son habladurías o qué pensáis? Yo sí pienso que existen ciertos puntos a los que se pueden acceder, pero también es verdad que cuando intentas tocar ese futuro, todo cambia. Es como ver que un niño va corriendo y va a caer en un agujero, ¿no? El hecho de que lo veas, sabe que va a caer. Ahora, en cuanto tú estás intercediendo ahí para cambiar algo, estás cambiando ese futuro. Entonces, se puede tener una visión de algo para que te advierta, ¿no? Son como profecías, ¿no? Más que nada, ¿no? Es una manera de ver lo que te podría ocurrir, pero siempre depende del paso que vayas a dar.
Eso sí que es un tema controvertido. Y sobre todo que están explotando mucho también. Que las personas hoy por hoy tienen muchísima curiosidad aquí en adelantarse a los acontecimientos, siendo un poco ignorantes también de lo que realmente comenta Fernando, que si tocas el futuro, en algo de ello, de lo que se te ha previsto, puede cambiar. Pero yo creo que es un tema bastante controvertido. Hay muchísimos videntes que juegan con la necesidad de la gente de conocer acontecimientos que son importantes en su vida de antemano y juegan mucho con el tema de que tienen muchísima experiencia, muchísima intuición, muchísimos puntos de psicología también. Todo influye, que no digo que no haya gente que realmente tenga ese don de la clarividencia, pero a lo mejor lo que tienen también puede ser la intuición muy desarrollada, porque de siempre se ha dicho que las mujeres pues tienen un sexto sentido, sobre todo las madres saben lo que nos está pasando a miles de kilómetros de distancia, y no se nos ocurre aquí a todas las mujeres que mi madre es vidente desde que nació, pero realmente sí tienen ese don para saber lo que es lo que le pasa a su hijo o a su hija, sin saberlo con palabras, pero con ese presentimiento. Ese tipo de clarividencia, por llamarlo así, yo sí creo. No, yo sí creo que algo hay. La verdad que hay también se aprovechan mucho, ¿no? de la persona en sí, porque nosotros como humanos necesitamos creer en algo, o sentirnos agarrados a algo, o que alguien te diga algo que tú quieres escuchar. Entonces hay gente que se aprovecha de esa situación, ¿no? del ser, pero que algo hay. Hombre, ciertas personas lo tienen, otras no, otras lo tienen más aflorado, pero que yo pienso que algo hay por ahí. Yo la verdad es que pienso que la adivinación puede existir, que sí es cierto, como dice Conce, que hay muchos charlatanes, vamos a llamarlo así abiertamente, porque creo que todos los adivinadores que se supone que hay, el 99% lo más probable es que sean personas que no tienen ni idea del futuro, pero sí, como ha dicho ella, de mucha psicología y de contarle a la persona lo que quiere oír. Creo que van a ser las preguntas que vamos a intentar responder en el próximo programa. Hay futuro, el futuro lo estamos construyendo con este presente, se puede conocer el futuro, es cambiante, como dice Fernando, en el momento en que sabemos qué es lo que va a ocurrir, podemos cambiarlo, o es algo que no vamos a poder cambiar de ninguna manera. Son preguntas que vamos a llevar adelante, que vamos a intentar contestar y que vamos a debatir de una forma bastante profunda y bastante interesante. Os recordamos todos que podéis participar en este programa con los medios de contacto que les va a relatar Conce. Pues nuestros medios de contacto son varios en los que ustedes pueden acceder. Tenemos el email losarchivosdemadorey@gmail.com. Pueden contactar con nosotros también por Google+, Twitter, Facebook, YouTube y nuestro blog losarchivosdemadorey.oficial.blogspot.com. Todos esos medios de contacto están abiertos desde que empezamos los primeros programas. Ya estamos recibiendo mail, ya estamos contestando algunos, todos los que podemos, porque obviamente todos son muy complicados. Y estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier caso personal que nos queráis exponer, a cualquier experiencia que queráis contarnos y que incluso queráis vosotros mismos que nosotros estudiemos o que investiguemos por nuestros medios. Esperando que les haya gustado este programa, les citamos para el siguiente de la adivinación y le damos las buenas noches. Buenas noches. Sí.